Pablo Iturralde Ruiz, director del Centro de Derechos Económicos y Sociales, está con nosotros. De inmediato iniciamos el diálogo, nos atrasamos un poquito, lamentablemente le pedimos disculpas. Ley de simplicidad y progresividad tributaria. Yo sigo insistiendo en el título. Ya aprendí el título, pero lo que no entiendo es que justifica o no ese título. Pablo, bienvenido. A ver, comencemos por ahí, directo a la pregunta, al grano. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, ley simplicidad. Pues, a ver, hay que aceptar algo. Esta es una versión más compacta de la anterior versión, de la primera versión, la Trole 4, ¿no es cierto? Yo creo, o mejor dicho, no creo, lo que están intentando es presentar la ley en dos partes, ¿sí? Esta es un adelanto, por lo tanto, para hacer más fácil su aprobación, ¿sí? Entonces hay que tener primero claro una cosa: no es que las anteriores reformas, ¿no?, las más complicadas, no se van a aprobar o no se pretenden aprobar, ¿sí? Hay que ver qué es lo que va a pasar después, pero ahí hay algunos puntos críticos que todavía están pendientes. Ahora, progresiva, si es una ley progresiva. Bueno, yo he revisado revisado toda la ley. Encuentro que se proponen algunos impuestos que pueden ser progresivos. Por ejemplo, se plantea un impuesto para las empresas que ganan más de $1 millón. Este impuesto tal vez no es muy progresivo, pero también es adecuado, ¿no? Un impuesto un IVA para Netflix, para Uber, ¿sí? Que es interesante. Pero todas estas medidas son medidas menores, o sea, la parte que puede ser como de impuestos progresivos no es tan importante ni tiene mucho peso. Estas partes se opacan con las reformas que son las más, digamos, las líneas rojas del cuerpo, que yo creo que la convierte en una ley no progresiva. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos puntos críticos? Claro, vamos a eso. Vamos a eso, ¿sí? Yo creo que un punto crítico es que se elimina la obligación de pagar el anticipo al impuesto a la renta, ¿sí? Que es una medida que se utiliza en muchos países, ¿sí? En la mayoría de países, y es una medida para desalentar la evasión fiscal, ¿sí? Porque cuando uno paga el anticipo, puedes planificar menos, sobre todo las grandes empresas, ¿no?, o los grandes consumidores tienen menos oportunidad de planificar su contabilidad para luego aplicar deducciones y exoneraciones fiscales, etcétera, ¿no? Además que sabemos los ecuatorianos que uno puede pedir una devolución al final del año, ¿sí? Esto puede incrementar no solamente la evasión, sino generar huecos fiscales que generan posibilidad de eludir impuestos, ¿no? Que es diferente a evadir, ¿no? La elusión es más difícil de seguir, es más difícil de sancionar, ¿sí? El segundo punto que me parece que es preocupante es las medidas de desregularización de los paraísos fiscales. Y ahí hay dos cosas que son importantes. Una es que se elimina el impedimento para que sociedades ecuatorianas vinculadas a paraísos fiscales se beneficien de exoneraciones de tributos, ¿no? Sobre el impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, en la ley vigente, sociedades que tienen vínculos con paraísos fiscales no tienen ciertos privilegios que tienen otras sociedades como ecuatorianas, ¿no? Ecuatorianas y sin vínculos con paraísos fiscales, que les permite, por ejemplo, realizar deducciones del impuesto a la renta para pagar menos impuesto a la renta, ¿no es cierto? ¿Y por qué se hace esto? Se hace esto porque se presupone que los vínculos con cualquier paraíso fiscal o la existencia de una offshore significa que existe oportunidades de evadir impuestos. Y de hecho, si uno revisa, hay varios estudios de estos, la Universidad Central ha hecho varios de estos estudios, existen también estudios de Flaxo. Uno puede revisar que las empresas que están vinculadas a paraísos fiscales tienen una tasa de impuesto efectiva menor que las empresas que no tienen ningún tipo de vínculo con paraísos fiscales. Entonces, el Estado adecuadamente había planificado incentivos para los que no tienen este tipo de vínculos. Esto de aquí se va a eliminar. Por ejemplo, la distribución de utilidades, ¿no? Si es que la distribución de utilidades, cuando las utilidades se usan para inversión, puedes reducir el pago de impuestos.
excepto cuando realizas esta distribución de utilidades con filiales o con contribuyentes que están ubicados en paraísos fiscales. Esto ya no va a ser así. Ahora cualquiera puede realizar esta distribución de utilidades y sería igual, digamos, que si tienes aquí la sociedad o si tienes en las Islas Caimán, ¿no? También se va a exonerar de impuestos a la salida de divisas, ¿no? Al movimiento de divisas entre sociedades nacionales y sociedades que se encuentran en paraísos fiscales. Esos dos componentes a mí me parecen que son los dos componentes más graves de la reforma. De ahí hay una serie de cosas, digamos... el tema del devengamiento, por ejemplo, del pago del espectro por parte de las telefónicas a través de obras. Eso es clave. Sí. Bueno, esto es, en realidad, a ver, ¿qué significa esto? El Estado para poder... Imagínate. Para poder... me parece bien que traigamos, ¿no?, tecnología de punta, ¿no? Obviamente, la tecnología 5G. No así. El problema es que esto tiene un costo. Ese costo lo va a cubrir el Estado, ¿sí? Si es que uno, y las compañías privadas, Porta y Movistar, se van a beneficiar de esa tecnología. Por lo tanto, entonces deberían de pagar una tasa, ¿no? Deberían ayudar a contribuir al financiamiento de la tecnología de la que se van a beneficiar. El Observatorio de la Dolarización calcula que implica un subsidio de alrededor de $2,000 millones, ¿sí? Una economía que supuestamente no tiene recursos, que está buscando cómo focalizar subsidios o eliminar subsidios a las clases populares, se ve totalmente inadecuado. Uh-huh. Ahora, avancemos. ¿No se podría optar tal vez por, qué sé yo, volver a hacer los contratos y obligar a estas compañías que son transnacionales, que tienen los suficientes recursos, para exacto, que sea como su obligación el invertir en tecnología y en invertir en localidades muy alejadas del país, y no a través de proyectos, porque ahí el Estado va a dejar de recibir recursos? Si queremos obtener recursos a través de esta ley y permitimos que estas empresas lo hagan a través de proyectos y no cobremos nosotros como Estado, estamos haciendo todo lo contrario. Claro, o sea, lo que hay que negociar en realidad, lo de fondo, es el uso del radio... Del espectro. El espectro radioeléctrico. Se les va a ampliar a 20 años. Así es, sí. Es un regalo. Es un regalo, sí. Uh-huh. Esto es para que la audiencia tenga una idea. Es lo mismo que dar una concesión de la tierra, ¿no? Así como la tierra, por ejemplo, para la explotación de la minería o la explotación petrolera se concesiona a empresas privadas porque el subsuelo es propiedad de todos los ecuatorianos, ¿sí? El espectro también es propiedad de los ecuatorianos, es propiedad del país. Y eso debería de dejar una renta, ¿no es cierto? Uh-huh. Este tipo de... Por eso Pero en el caso de las mineras, son las de mineras las que invierten, no es el Estado además, el que les da el dinero. ¿Sí? Además, por supuesto, sí. Por lo tanto, entonces, la forma de distribución debería ser replanteada, debería ser incluso mucho más favorable para el Estado. Hay como decirlo, si las compañías mineras que además ya invierten, como tú dices, ¿no? Obtienen grandes ganancias, ¿no? Imagínense las compañías como Movistar y Porta, que son verdaderas empresas extractivistas, o sea, están extrayendo renta con una inversión bastante baja en relación a sus ganancias, ¿no? Vamos con el tema macro, porque esta ley se la sostiene que es recaudatoria. Uh-huh. Y se pretende con eso, 619 millones, cubrir un déficit fiscal de 6.650 millones de dólares. O sea, económicamente nadie se explica, porque no cubre nada, cubre absolutamente nada. Sí, y bueno, ahora, a lo mejor que sea que en la proforma, como se considera la venta de activos, pues por ahí se tenga pensado financiar los huecos fiscales, Pablo. Uh-huh. ¿Cómo debe entenderse esto? A ver, esta dinámica, este entendimiento del régimen. Es entre la meta recaudatoria, que son 600 millones de dólares, ¿no es cierto? Yo creo que no alcanzan a eso. Ni para eso alcanza. Van a unos 500 millones, 400 millones, ¿no? Pero digamos que son los 600 millones de dólares y el déficit primario, es decir, el déficit sin pagar deuda. Exactamente. Que son 3,000 millones de dólares, ¿no? ¿De dónde van a sacar el resto de los recursos? Pues esa es la gran pregunta. Lo que yo estoy con seguridad van a plantear la privatización. Exacto, si ahí está el peligro de este tema.
el problema de fondo es el modelo, un modelo de déficit comercial, ¿no? Un modelo que no reduce tampoco el déficit fiscal, porque esto es solo discurso, ¿no? Están empezando a golpear incluso gastos que son importantes, ¿no? Ya después revisamos eso, ¿sí? Pero el déficit, el gasto corriente, no han logrado reducirlo, ¿no? De hecho, ahora la semana pasada acaban de publicar una noticia que reportaba que habían contratado 600 personas para el programa de Eugenio Espejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Déficit fiscal y tienes déficit comercial, eso se genera un círculo vicioso, ¿no? Donde nuevamente hay necesidades de financiamiento, no solamente por las necesidades de financiamiento del sector público, sino por el sector externo. De hecho, el problema fundamental en este país no es el déficit público, es el déficit privado comercial, ¿no? O sea, el déficit, la balanza comercial no petrolera, ¿sí? Hay que entender esto, el Ecuador es un país que no imprime moneda, y como no imprime moneda, no puede financiar sus importaciones ni su presupuesto mediante el Banco Central. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos un flujo permanente de divisas que entran a la economía para poder financiar ambas cosas. Pero el problema es que el sector comercial, o sea, las importaciones y las exportaciones menos las importaciones, mejor dicho, es más difícil de controlar. ¿Por qué? Porque en cambio el presupuesto público no puede hacer cosas, ¿no? Se puede coordinar con el Banco Central, se puede coordinar con instituciones con el propio Seguro Social. Yo soy de las personas que creen que el Estado debe de prestarse dinero entre sí. Eso ayudaría a financiar el arca pública, pero en cambio con el sector público no, con el sector externo privado, no. Ahí lo que hay que hacer es establecer controles, y lo que se está haciendo es todo lo contrario. Desde el año 2017 se han levantado los aranceles, se han levantado las cuotas de importación, y eso está generando un desbalance importantísimo que después esto repercute en nuevas necesidades de financiamiento, y es por ahí por donde hay que atacar el problema. Entonces, ¿cómo es que van a financiarlo? Con seguridad, es con la privatización de activos. La monetización con la que aspiran a recaudar alrededor de 2.000 millones de dólares. Ahí está aquí el asunto. Pero hay que recordar que este tema de la monetización o la venta de activos ya estuvo incluido en la proforma anterior, y esto finalmente no se ha podido concretar. Esta vez aspiran a recaudar 2.000 millones de dólares con este mismo sistema, la monetización, la venta de hidroeléctrica como la sopladora, por ejemplo, CNT, por ejemplo, que también es una empresa que está con buen sistema, Banco del Pacífico, y algo que habían alertado otros analistas, que son los pozos petroleros incluidos, algunos que están dentro del ITT. Sí, hay impedimentos técnicos, y yo creo que hay impedimentos también políticos. ¿Sí? Los impedimentos técnicos es básicamente porque este gobierno ha demostrado que no tiene mucha capacidad de ejecución, ¿sí? Pero también hay una fuerte disputa por quién se va a beneficiar de la venta de esos activos, ¿no? Y creo que esto se ha mostrado en ciertas contradicciones y ciertas peleas en el interior del propio bloque, ¿no? Primero con Cuesta y los socialcristianos, ¿no? Después hemos visto también la salida del mismo ministro de Energía, que alertó eso es grave. ¿no? El peligro de acudir a esto es un gran botín, ¿sí? Que lo que hace es que diferentes grupos económicos que tienen la posibilidad de influenciar o de beneficiarse de esas ventas entren a disputarlas, ¿no? Y esto va a generar probablemente más peleas y más contradicciones entre ellos. Bueno, Pablo, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Está muy interesante. Mucho, Te agradezco por habernos aceptado la invitación. Ustedes. Pablo Iturralde estuvo con nosotros, economista, el análisis de esta ley emergente que al parecer va a ser aprobada sin muchos cambios en la Asamblea Nacional. Pablo Iturralde es director del Centro de Derechos Económicos y Sociales, y le agradecemos por habernos acompañado. Bueno, ahora le toca a mi compañera Adoración Guamán. Así viene, estamos esperando justamente a Adoración Guamán, que va a analizar el tema del informe de las Naciones Unidas sobre los sucesos de represión que se vieron en las jornadas de octubre. Ya volvemos.